siempre, una súper bendición encontrarnos alrededor del nombre de Jesús y de su preciosa palabra. La verdad que la palabra de Dios es preciosa, nos limpia, nos sana, nos restaura y nos lleva a vivir una vida diferente. Bueno, hoy vamos a estudiar también un mensaje divino del cielo directamente para cada uno de nosotros. Si pensamos en creyentes o incrédulos, ¿usted qué opina? ¿Es creyente o incrédulo? ¿O creyente e incrédulo? A veces sí, a veces no. Podemos identificarnos con alguno de esos en determinadas circunstancias. Y vamos a estudiar algunos hombres de la Biblia, más que estudiar, vamos a revisar lo que dice su palabra, la palabra de Dios acerca de unas personas muy especiales para el Señor como lo somos ustedes y yo, que reaccionaron de diferente manera. ¿Por qué reaccionaron de esa manera? Pues no sabemos. Pero lo que sí es evidente aquí en la palabra fue la forma como ellos lo hicieron ante circunstancias y ante respuestas a sus oraciones. Entonces, bueno, mis amigos, vamos a orar y vamos a entregarle este hermoso tiempo al Dios de toda gloria y poder. Señor, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias porque tú nos has elegido y nos has escogido. Gracias porque, Señor Jesús, hoy te reconocemos una vez más como nuestro Señor y Salvador. Gracias por habernos llamado, por habernos elegido. Hoy te adoramos, bendito Dios. Hoy te exaltamos, Dios del cielo, de la tierra. Hoy te glorificamos, Padre. Hoy te decimos, Señor, eres nuestro Dios, hacedor de maravillas, Dios de milagros, Dios de poder, Dios de autoridad. Gracias, porque nosotros podemos confiar, porque tenemos la misma fe de Abraham, la misma fe de Jesús. Tenemos el Espíritu Santo que nos lleva a actuar en fe. Y es lo que creo en este día, Señor. Tu palabra será recibida con fe. Tu palabra será, Señor de los cielos, ahora. La que nos restaure, nos sana, nos limpie, nos libre y nos haga, Señor de los cielos, vivir, Dios, conforme a tu voluntad. Gracias porque la fe es por el oír y el oír tu palabra. Y en el nombre de Cristo declaro esa verdad hoy. Hoy nuestra fe crece. Hoy aumenta nuestra medida de fe. Hoy, Señor de los cielos, nuestra fe, Señor bendito, se alimenta porque tú nos permites escuchar tu preciosa y maravillosa palabra. Te adoro, Padre del cielo, y te bendigo y te doy infinitas gracias. Te doy la gloria y la honra, la alabanza y la exaltación en el nombre glorioso y precioso de Cristo Jesús. Declaro, Señor, que hoy esta palabra será recibida con fe. Declaro, Señor de los cielos, que esta palabra sanará, restaurará, levantará y hará, Señor de los cielos, en los corazones. Cumplirá el propósito para lo cual ha sido enviada en el nombre de Jesús. Prohíbo toda retaliación y venganza demoníaca de las tinieblas en contra de esta palabra, en contra de este canal, en contra de mi vida, de la vida de mi esposo, del equipo de trabajo, Señor, y en contra de las personas que ahora en este momento están recibiendo esta palabra y están orando aquí conmigo. En el nombre de Cristo Jesús prohíbo a los retaliadores y vengativos levantarse. Lo prohíbo en el nombre de Jesús. Hoy decreto y declaro, Señor, que esta palabra, Señor de los cielos, correrá, Señor bendito, sin parar. Esta palabra será recibida en el nombre de Cristo Jesús. Y tú harás en nosotros, Señor, esa obra preciosa y maravillosa que solamente procede de ti. Hoy te adoramos, precioso Señor. Hoy te damos gracias, Salvador del cielo y de la tierra. Hoy te honramos y te bendecimos, Señor, y nosotros descansamos en tu poder. Gracias por estar aquí, gracias por enseñarnos, gracias por ayudarnos. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Encomendamos este tiempo y que seas tu precioso Espíritu Santo ahora con nosotros. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para recibir, Señor, esta preciosa y maravillosa palabra conforme a tu voluntad. Amén. Queridos, ¿creyentes o incrédulos? Bueno, vamos entonces a estudiar la palabra de Dios. Jueces 13, del 1 al 25. Vamos a leer bastante porque necesitamos todo el contexto. Dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo
ante los ojos del Señor. En este momento tenían jueces y no habían reyes, sino jueces. Y cada vez que el pueblo de Israel se arrepentía y pedía ayuda al Señor, el Señor enviaba un juez que los defendía por un determinado periodo de tiempo. El juez moría, el pueblo de Israel volvía a hacer lo malo y otra vez caían en manos de los enemigos y volvían a pedir ayuda, y así se la pasaron durante mucho tiempo. Y dice la Biblia, desde el verso 1 dice: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: he aquí, tú eres estéril, no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda. Pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno. Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y la mujer fue y se lo dijo a su marido, diciendo: un hombre de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente. Yo no le pregunté de dónde venía, ni él me hizo saber su nombre. Pero él me dijo: he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. Desde ahora no beberás vino ni licor, ni comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. Entonces Manoa imploró al Señor y dijo: te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios escuchó la voz de Manoa, y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer cuando estaba sentada en el campo, y Manoa, su marido, no estaba con ella. Y la mujer corrió rápidamente y avisó a su marido y le dijo: he aquí, se me ha aparecido el hombre que vino el otro día. Manoa se levantó y siguió a su mujer. Cuando llegó al hombre le dijo: ¿eres el hombre que habló a la mujer? Y él respondió: yo soy. Y Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación? Y el ángel del Señor dijo a Manoa que la mujer atienda a todo lo que le dije. Bueno, hasta el verso 13 hemos leído. Esto es una circunstancia, una pareja, estos no podían tener hijos, y el ángel de Dios, en la misma presencia de Dios, estuvo primero con la mujer de Manoa y después atendió a la oración de Manoa, porque él rogó, ¿cierto? Te ruego, imploró, dice la Biblia, imploró al Señor: te ruego que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros. Imagínense esto, están clamando, se nota que clamaron por esta situación, y el Señor escuchó tanto la situación de no tener hijos como la oración que hizo Manoa para que volviera nuevamente el ángel de Dios y le diera respuesta a las preguntas que Manoa estaba haciendo. Tal vez ahora no se nos presenta el ángel de Dios, tenemos nosotros preciosa presencia del Espíritu Santo continua y permanente. O sea, el ángel de Dios está aquí con nosotros. La presencia del Espíritu Santo aquí con nosotros en la tierra. Luego el Espíritu Santo nos habla continuamente. Y quiero que tengamos muy presente cómo Manoa reaccionó ante esto que le dijo su mujer. ¿Actuó con incredulidad o actuó con fe? ¿Como creyente o como incrédulo? Ellos, por supuesto que creían en el Señor y querían hacer su voluntad. Y aquí nos damos cuenta que Manoa vino y le pidió al Señor que por favor le rogó que se volviera a presentar porque él quería saber lo que tenían que hacer con el hijo. Fue una actitud de un creyente, es decir, creyó a lo que su mujer dijo, pero basado desde el punto de vista de ¿quién? De Dios. No era, ay, mi mujer se la inventó, mi mujer esto, tiene tantas ganas de quedar embarazada que se imaginó esta película. No, de ninguna manera, sino vino y ¿qué hizo? Oró al Señor, rogó, dice, imploró al Señor en el verso 8.
No se quedó con el asunto solamente, bueno, mujer, esperemos a ver qué va a pasar. No, él actuó, reaccionó de la forma, podríamos decir, correcta, pues digamos desde el punto de vista de que están pidiendo a Dios por algo, reciben una respuesta y él quiere una confirmación. Pero no desde la incredulidad, sino desde la fe. Genial, ¿verdad? Y igual nosotros podemos estar pidiendo por alguna situación, por alguna cosa, recibimos una promesa de Dios y ¿cómo estamos reaccionando? Hace un momento les dije que era una de las formas que Dios tenía de hablarles a ellos. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios y tenemos su palabra. Para mí es súper importante que Dios me hable a través de su palabra. De hecho, este mensaje Dios me lo regaló en uno de mis tiempos de devocional, donde el Señor me habló unos apartes aquí con respecto a la vida de Manoah. Algo bien lindo. Me hizo mucho sentido a mi corazón y entendí que el Espíritu Santo me estaba hablando. Cómo estoy reaccionando frente a lo que Dios me ha dado. Nosotros tenemos muchas promesas de Dios en su palabra. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros ante la promesa de Dios? Y usted puede decir, bueno, yo no tengo ninguna promesa de Dios, ¿cómo hago? Si no lee la palabra de Dios y no ora, pues no es que no tenga las promesas, todas las promesas están ahí, las promesas en Cristo, en Él son sí y amén. Y resulta que si yo no voy a su palabra, no le pido, Señor, yo te pido que me respondas con respecto a esto, ayúdame, háblame, capacítame, y estamos en esa sintonía de diálogo, pues si yo no me doy esa oportunidad, no le doy esa oportunidad a Dios, pues sencillamente puedo considerar que pues no tengo la promesa, pero las promesas están. Y a medida que ustedes van haciendo su tiempo diario devocional, es decir, su estudio, conversación y lectura de la palabra de Dios, conversación con Dios, con el Espíritu Santo, lectura de la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que es como si los pasajes saltaran, no sé cómo explicar esto, es como si los pasajes cobraran vida para uno y uno dice, esto me está diciendo Dios, y uno realmente entiende por el Espíritu Santo que Dios nos está hablando. Fue lo mismo que recibió Manoah. ¿Y qué hizo él? Bueno, se vino, imploró y le dijo, Señor, yo te pido que me confirmes, básicamente. Después, cuando se vuelve a presentar el ángel de Dios, ¿qué hizo Manoah? Corrió con su mujer para ir y preguntarle. Y recuerden esto, vamos a tener estas palabras muy presentes. Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación? Esa fue la pregunta de Manoah. La vamos a dejar ahí ¿cómo se dice? A fueguito lento, como se dice, en calientito. No la vamos a olvidar. Ahorita continuamos con estos pasajes. Lucas 1, del 5 al 25. Ay, mira, el anterior era del 1 al 25 y ahora vamos de Lucas 1, del 5 al 25. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Creyentes, ¿verdad? No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso, y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Aquí, ¿qué ocurre? A la altura del verso 13, también se le apareció, ¿cierto? Un ángel del Señor. Zacarías se turbó
y le dice, tu petición fue oída. Esto fue espectacular. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. ¿Qué ocurrió? Una petición fue oída y Zacarías está frente a frente, cara a cara con el ángel de Dios, recibiendo la respuesta a la petición de su oración. Esto es una cosa divina. Dice, verso 14, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Queridos, aquí todo iba bien hasta el momento. ¿Y qué hace Zacarías? El sacerdote en ejercicio de su sacerdote. Ustedes saben también quiénes son sacerdotes. Usted y yo, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, somos reyes y sacerdotes por Jesucristo, ¿cierto? Para nuestro Dios Padre. Somos reyes y sacerdotes. O sea, cada vez que vamos a la presencia de Dios, ejercemos nuestro sacerdocio. Cada vez que estamos orando y estudiando la palabra de Dios, ejerciendo, cuando compartimos, ejercemos nuestro sacerdocio. Y aquí estaba en pleno ejercicio de sacerdocio Zacarías. Pero entonces, cuando recibe la respuesta a su oración, Zacarías dice, ¿cómo podré saber esto? A ver, explíqueme. ¿Cómo puede ser esto si yo ya soy anciano y mi mujer es de edad avanzada? Recordemos a Abraham, ¿no? ¿Recuerdan Sara y Abraham? Ancianos, de edad avanzada, ya también era imposible. No era posible esto. Y Zacarías conocía que Dios tenía el poder para hacer esto y mucho más. Sin embargo, ¿cómo actuó? ¿Como un creyente o como un incrédulo? Actuó como un creyente con incredulidad, ¿sí? Porque él creía en el Señor, pero en ese momento actuó con incredulidad. Y podemos justificar, ay, es que se asustó, el ángel era muy grande o muy raro, estaba temblando. Pero el ángel venía a hablarle y le estaba hablando de la petición que él estaba haciendo. Reaccionó de una manera incrédula, como un incrédulo, o más bien con incredulidad. Respondiendo el ángel, verso 19 dice, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y he aquí, miren lo que le pasó a este hombre, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo y él les hablaba por señas y permanecía mudo. ¿Saben qué trajo la incredulidad? Mudez. Esto pasó con este hombre de Dios. Permitió que la incredulidad ante la respuesta afirmativa de Dios lo dejara mudo. A Pedro, pues Pedro caminó sobre las aguas, pero el miedo, ¿cierto? Y la incredulidad en su momento desvió su mirada del Señor, se hundió, casi se ahoga. Y a Zacarías le fue quitada el habla y algunos dicen que también quedó como sordo mudo. Parece que las dos cosas. Ahí no dice la Biblia habla que quedó mudo. Una cosa tremenda, hasta que se cumplieran las cosas a su debido tiempo. Y saben que a veces que hace la incredulidad en nosotros exactamente lo mismo. Nos deja mudos, dejamos de proclamar las promesas de Dios, dejamos de orar, dejamos de decretar, de profetizar,
lo que Dios dice en su palabra para cada uno de nosotros. Usted puede decir, es que yo no tengo una promesa de Dios, pero yo le digo, abra la Biblia en el Salmo 23, que dice, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Esa ya es una promesa. Señor, tú eres mi pastor. Está escrito en Juan 10 también. Él es mi pastor y yo soy su oveja. Y hay una promesa y es que nada me va a faltar. Y yo creo en esa verdad. Ya eso es una promesa de parte de Dios. O sea, hay muchas, múltiples. Pero ante una necesidad, cuando Dios nos responde, ¿cómo estamos nosotros reaccionando? Cuando Dios nos habla en su palabra, ¿qué estamos nosotros haciendo con lo que Dios nos está diciendo? Y aquí este hombre actuó en incredulidad. ¿Y quedó como? Mudo, ¿cierto? Voy a devolverme nuevamente a Jueces, a continuar con Manoah en Jueces 13, y dice el verso 14, dándole las recomendaciones de lo que van a hacer con el hijo, dice, no comerá nada que venga de la vid, no beberá vino ni licor, ni comerá nada inmundo, que guarde ella todo lo que le he mandado. Y dice, entonces Manoah dijo al ángel del Señor, permítenos detenerte y prepararte un cabrito. Y el ángel del Señor respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu alimento. Mas si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Y Manoah no sabía que era el ángel del Señor. O sea, él todavía no estaba ubicado, ¿sí? Y a veces ante respuestas de Dios nosotros decimos, esta es una respuesta de Dios, sí o no. ¿Es Dios el que me está hablando o son mis emociones? ¿O pongo mis emociones como si fueran la voz de Dios, como si fuera la voz de Dios? Bueno. Manoah 17. Y Manoah dijo al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumplan tus palabras te honremos? Y el ángel del Señor le respondió, ¿por qué preguntas mi nombre viendo que es maravilloso? La misma presencia de Dios. El príncipe de paz. Dijo, y Manoah tomó el cabrito con la ofrenda de cereal y los ofreció sobre una piedra al Señor, y el ángel hizo maravillas mientras que Manoah y su mujer observaban. Eso debió haber sido un acontecimiento extraordinario. Dice, pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar. Al ver esto, Manoah y su mujer cayeron rostro en tierra. Fue un momento súper sublime. Y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces Manoah supo que era el ángel del Señor. Y Manoah dijo a su mujer, ciertamente moriremos. Dice, porque hemos visto a Dios. Pero su mujer le dijo, si el Señor hubiera deseado matarnos, no habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereal de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría permitido ahora oír cosas como estas. La mujer bien centrada. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en Magdedán, entre Sora y Estaol. Miren qué pasó ahí con don Manoah. Pues le dio la incredulidad, como se dice. Le picó. Ante la presencia de Dios, él dudó. Pero ¿qué le trajo esa incredulidad? Muerte. Miedo y muerte. ¿Qué creyó él? Que iba a morir. Eso también produce la incredulidad, miedo. Creemos que las cosas no se van a dar. Creemos que las cosas no van a resultar. Y también tenemos miedo de perder. Muerte, eso es muerte, miedo a perder. Creemos que las cosas no se van a llevar a cabo. ¿Por qué? Por un momento de incredulidad. Y eso fue lo que él, cuando cayó en cuenta que era el Señor, dijo, vimos a Dios y nos vamos a morir. La mujer le dijo, no, a ver, reaccione. Si Él quisiera matarnos, ya estuviéramos muertos, en otras palabras. Pero Él aceptó nuestras ofrendas, aceptó nuestros holocaustos. Y también Manoah, ¿qué concepto tenía? O sea, ese momento de incredulidad sacó a Manoah de toda la bendición, de todo lo que ese contexto maravilloso tuvo, porque vieron, dice ella, dice que no nos hubiera permitido oír cosas como estas, ni nos habría mostrado todas estas cosas. O sea, lo que ellos estaban viviendo fue un momento celestial, un momento milagroso, fue algo demasiado grande y algo demasiado sublime, la presencia perfecta de Dios ahí con ellos.
Pero ¿qué hizo la incredulidad? Le hizo que Manoa, en lugar de ver vida, viera muerte. Pero Dios siempre viene como con vida. Él siempre quiere que nosotros vayamos a más. Bueno, entonces, dos personajes extraordinarios. Y dice aquí, en el tema, continuando con Lucas 1, dice que él quedó mudo y ya cuando él salió se dieron cuenta allí los que estaban esperándolo a la salida que a ver qué había pasado y el hombre no pudo contar. No, la incredulidad produce también mudez, de que nosotros dejemos de orar, proclamar la palabra. Aquí yo no sé por qué fue esta situación, porque podríamos decir, él quedó mudo, porque quizás lo que iba a decir era palabras de incredulidad, que en lugar de traer bendición iban a traer maldición, o sencillamente, bueno, no lo sabemos, Dios resolverá y nos contará eso después. Dice, pero cuando salió no podía hablarles, verso 23, y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa, y después de estos días Elizabeth, su mujer, concibió, y se recluyó por 5 meses, diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Y al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Bueno, y aquí empieza, no vamos a continuar con Lucas, pero vamos a hablar desde Mateo capítulo 1 de otro hombre de Dios, extraordinario, para que miremos cómo reaccionó. Zacarías, un creyente, actuó con incredulidad. Manoa, un creyente, actuó con incredulidad. Vamos a ver otro personaje, otra persona, ¿no? Un personaje, un hombre de Dios. Mateo 1 del 18 al 25. Dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, desposada era comprometida, no vivían juntos, había un compromiso de casamiento. Antes de que se consumara el matrimonio, se halló a que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, miren esto, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero tan lindo, siendo un hombre justo, no quiso difamarla, pero quiso abandonarla en secreto. O sea, ya, bueno, sigamos. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor. Vuelve el ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. José, un hombre que, como leímos al principio, un hombre justo, un hombre también temeroso de Dios, en una situación tremenda, porque él no le estaba pidiendo a Dios que su mujer quedara embarazada, pero se le aparece el Señor y le dice, él ya se dio cuenta, él ya sabía que estaba embarazada, y se le aparece el Señor y le dice, no temas. Lo que ella tiene viene del Espíritu Santo. Él no quería difamarla, pero fíjense la reacción del hombre. Le dijo, no temas. ¿Qué hizo José? La trajo, ¿cierto? La conservó virgen. El Señor le habló a José a través de un sueño. La conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Dice, cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Una cosa extraordinaria. Él no solamente fue oidor, sino que inmediatamente fue hacedor. Espectacular. Un justo
creyente que actuó como creyente. Es decir, actuó, respondió con fe. No era una circunstancia menor. No era una situación, bueno, sí. Se necesita fe para creer, que fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Qué citó el Señor? Citó un pasaje de la Biblia y le dijo, esto es para que se cumpla esto y esto. ¿Y qué hizo José? Inmediatamente actuó en línea o en respuesta exacta a lo que a él se le había dicho. Y después los iban a matar y le dijo, mire, llévesela para Egipto. La subió en el burro y se la llevó para Egipto. Y después dijo, mire, ya pasó el peligro, vuélvasela a traer para Jerusalén, para Israel. ¿Y qué hizo José? Otra vez se la trajo. O sea, era un hombre que oía la voz de Dios y inmediatamente actuaba conforme a esa voz. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Oímos la voz de Dios y actuar conforme a esa voz. ¿Qué pasó con Manoa y qué pasó con Zacarías? Empezaron a preguntar, Manoa inicialmente creyó y él lo que pidió una instrucción con base en lo que Dios le había hablado. Hasta ahí todo perfecto. Después fue que le entró la incredulidad y no creyó que creyó que iba a morir porque no había reaccionado que era la presencia de Dios. Pero ¿qué pasó con Zacarías? Zacarías vino con preguntas. ¿Y cómo es que va a pasar eso si yo ya soy viejo? Es imposible. Y era un sacerdote de Dios. Él ya conocía el poder de Dios y lo que él hacía. Y lo que él hizo con Abraham y Sara, por ejemplo. A veces yo creo que Zacarías, en parte, lo que le pudo haber pasado es que creyó que esos milagros pertenecían al pasado y no a la época actual. Y eso nosotros también podemos tener ahí, un falso concepto de lo que Dios puede hacer y el motivo por el cual está escrito en su palabra. Si Dios hizo esto en el pasado, lo puede hacer en el presente, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todo pasará, pero su palabra no pasará. Es decir, tenemos un Dios actual y un Dios vigente. ¿Qué hizo Zacarías? Cuestionar y preguntar cómo lo va a hacer. Señor, estoy tan mal, tan llevado, tengo tantas situaciones tan horribles, problemas en mi casa, problemas con mi esposa o mi esposo, problemas financieros, estoy mal de salud, estoy llevado, arrancado, y Dios le da una promesa. Por decir algo, se encuentra con una promesa de la palabra de Dios donde dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Señor, ¿y cómo lo va a hacer? Si no tengo trabajo, el país mire cómo está, mi familia no me quiere ni ver, etc. O sea, esa sería la manera como reaccionó Zacarías. ¿Cómo reaccionó Manoa? Oh, Señor, yo creo en esto y dime qué debo yo hacer. Esa es una muy buena pregunta. Dime qué debo hacer con esto que tú me estás dando. Dime qué tengo que hacer, qué tengo que dejar, cómo puedo yo avanzar, cómo puedo caminar en pro de esta promesa. Porque no es para que nos quedemos ahí, ¿cierto? ¿Y qué hizo José? José dijo, recibo esta palabra, Señor, a partir de ahora dejo el miedo y empiezo a buscar trabajo porque el que me va a prosperar eres tú. Empiezo a solucionar mis problemas con mi familia, empiezo a trabajar en mi carácter, empiezo a trabajar en lo que yo tengo que hacer y empiezo a actuar. Empiezo a caminar en pos de esa promesa, de esa palabra que Dios me ha dado. Y no a cuestionarla o a experimentar o a decirle a Dios, a preguntarle cómo es que Él va a hacer para sacarme de esta situación. Recordemos, Manoa le dijo, ¿qué hemos de hacer? Dame las instrucciones. Yo quiero hacer con el niño como tú me digas.
Y el Señor ahí mismo le dijo lo que tenía que hacer. José inmediatamente actuó, recibió a su mujer, no la tocó y creyó en que el hijo que venía del Espíritu Santo. No la difamó, sino que ante toda circunstancia él actuó creyendo y sabiendo que el que daba la instrucción era el Dios del cielo. Y saben una cosa, mis amigos, abran la Biblia, un pasaje de la Biblia con las promesas más divinas. Salmo 37, por ejemplo, 4 y 5. Deleítense o deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Instrucciones sencillas con resultados extraordinarios. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿saben qué queremos? Queremos las peticiones del corazón, pero no actuamos en deleite. No actuamos. ¿Qué es esta enseñanza? Lo que buscamos es que actuemos como creyentes. Porque hay muchas predicaciones, y quiero decirles, extraordinarias. Cada vez me asombro de lo que escucho. Son divinas. Me asombro de lo que Dios nos enseña. Es extraordinario. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos caminando en pro de eso? ¿Estamos actuando en pro de esa palabra que estamos recibiendo? ¿Estamos siendo Zacarías, Manoa o José? ¿Cuál de los tres? Estamos diciéndole, Señor, creo en esta palabra que tú me has dado. Dime cuál es la instrucción. ¿Cómo reacciono? O inmediatamente como José, me dijo el Señor, actúo. No dudo, empiezo a actuar en pos de esa situación. Y aquí hay un testimonio lindísimo de unos amigos, unos ahijados de matrimonio, preciosos. No se casaron muy jóvenes, se casaron un poquito ya mayores, pero solamente un poquito. Y ellos, resulta que él soltero, y eso pues le buscaban chicas y le buscaban. Y él anhelaba casarse. Un hombre extraordinario. Y ella, una mujer de Dios, ambos pastores. Y ella también quería casarse. Y pasaba el tiempo, ella consagró su vida desde sus 15 años al Señor y dijo, solamente Dios me guardo para ti, si tú tienes a bien que yo me case, me voy a casar. Y nosotras orábamos por ese hombre que Dios tenía para ella. Miren esto tan espectacular. Él tenía la promesa de que Dios le iba a dar su esposa. Se burlaban de él, sus amigos que estaban cercanos, porque cuando él se sentaba a almorzar, él oraba por sus alimentos y por los alimentos de su esposa amada que iba a estar sentada ahí junto a él. Y de novia no había por ningún lado nada, ¿sí? Y ella también hizo un acto de fe, y es que ella dijo, me conservo para ese hombre que Dios tiene para mi vida. Es una cosa fantástica, ¿cierto? ¿Qué creen que ocurrió? Un día el Señor permitió que se encontraran y en 6 meses estaban casados. Hoy día están casados, tienen 2 hermosos niños, felices, contra felices. Pero actuaron porque, se me olvidó lo más importante, Dios a él le dio una promesa y a ella le dio una promesa. Y ellos decían, yo sé que Dios me va a confirmar y voy a actuar en fe con base a lo que Dios nos ha hablado. Y miren, se han encontrado, empezaron a hablar y dijo, es que esta es mi promesa. Y cuando vinieron a mirar la promesa, era la misma promesa para los dos. Extraordinario, ¿no les parece? Pero ellos actuaron en fe. De él se reían porque oraba siempre por su mujer, pero ninguna de las que estaba alrededor le servía. ¿Cierto? La gente, a veces los que están a nuestro alrededor creen que es de esta y esta manera, pero seguimos actuando en fe. Y él seguía actuando en fe que en su mesa iba a estar sentado con su esposa. Y Dios le concedió no solamente su esposa, sino hoy día se sientan su esposa y sus 2 hijos. Eso es espectacular, una cosa muy, muy, muy linda. ¿Cómo estamos entonces nosotros reaccionando? ¿Estamos reaccionando como creyentes o estamos reaccionando como incrédulos? Bueno, miren lo que dice Josué 1, 8 y 9.
este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero ¿qué debe permanecer? Que nunca se aparte de la boca la palabra de Dios. Y para eso necesitamos ser fuertes y necesitamos ser valientes. José necesitó valentía y fortaleza para tomar las decisiones que tomó. Genial, ¿verdad? Extraordinario. Usted y yo tenemos la fortaleza y la valentía porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos hacer? Miren, si les queda difícil creer en esa promesa que Dios les ha dado, sencillo, díganle al Espíritu Santo, ayúdame a creer en esta palabra, ayúdame a posicionarme y a actuar con base en esta palabra, porque Él es nuestro ayudador y lo tenemos a Él. Y algo que siempre generalmente yo digo cuando grabamos, y está en Santiago 1, 22 al 25, dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, no haciéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Tremendo, no solamente ser oidores. ¿Cuántas predicaciones ha escuchado? ¿Cuánta palabra hemos escuchado? Y pasa, ¿cierto? De ahora en adelante, con el ayudador divino que es el Espíritu Santo, ustedes y yo vamos a ser hacedores eficaces de lo que Dios nos está diciendo. Y eso fue lo que hizo José. ¿Y qué hizo José? ¿Con qué contribuyó José? Nada más ni nada menos que con el nacimiento del Salvador. Tuvo el privilegio maravilloso de tener al Salvador en su casa. Tuvo el privilegio de amarlo, mimarlo, consentirlo, disfrutarlo y aprender, y ojo con esto, enseñarle. ¿Saben por qué? Ay, esto me conmueve, chicos. Porque fue un hacedor de lo que Dios dice en su palabra. Y cuando nosotros somos hacedores, estamos destinados a vivir bienaventurados en todo lo que hacemos. ¡Ay, qué divino! ¡Qué divino! ¿Cómo le fue a José? Le fue bien. ¿Fue perseguido? Claro que sí. ¿Vivió situaciones difíciles? Claro que sí. Pero Dios lo sacó avante. Eso fue extraordinario. Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y podemos ser hacedores eficaces. Bienaventurados. Dicen que bienaventurado es ser 3 veces feliz. Es que nos vaya muy bien, muy, muy bien. Pero ¿qué necesitamos? Chicos, ser hacedores eficaces. No es como mirar nuestro rostro natural en el espejo y una vez dejamos el espejo ya se nos olvida cómo estamos, ¿cierto? Pero Dios quiere algo mayor. ¿Qué estamos haciendo con las promesas que Dios nos da? ¿Estamos caminando en pos de ellas? ¿Estamos actuando en pos de ella? ¿Estamos creyendo en esa palabra? Si la palabra de Dios dice, por ejemplo, bueno, es el ejemplo que se me viene en este momento, que Dios abre las ventanas de los cielos cuando diezmamos y ofrendamos, ¿por qué no diezmar y ofrendar? Si esa promesa está escrita, ¿sí? No es por interés, es porque está escrito en su palabra. Si la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra, y dice que todo lo que hagamos nos sale bien, ¿por qué no decidimos, a pesar de que nuestros padres no lo merezcan,
o sus padres no lo merezcan, ¿por qué no honrar? Nosotros tenemos que ser unos hacedores eficaces y no unos oidores olvidadizos. No podemos agarrar la Biblia y arrancar esos pedazos, queridos. Tenemos que hacer, porque si la Biblia dice que no le debamos nada a nadie, estamos endeudándonos y endeudándonos. Bueno, ahí dice varias deudas, ¿no? Porque si la Biblia dice que perdonemos, nosotros decidimos no hacerlo porque creemos que si perdonamos estamos beneficiando a los demás. Perdonar es entrar en acuerdo con la verdad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. O sea, ¿por qué nosotros ir a cuestionar a Dios como incrédulos y no actuar creyendo lo que Dios dice en su palabra? Y ese es el reto, y los reto a esto, queridos. Los reto, iba a decir la otra palabra y se me olvidó. Para que de ahora en adelante, cada palabra que Dios le ha dado, usted empiece a creerla y empiece a caminar en pos de esa promesa. Dios es mi pastor y nada me faltará. Aquí me acuerdo de un testimonio. Estaba tan mal, sin trabajo. No me podía graduar de la universidad porque no tenía para pagar mis derechos de grado, mi último semestre, básicamente. Mi papá dijo que me lo pagaban y a mi papá lo asesinaron y no tenía cómo pagar. Y los trabajos, unos trabajitos que tenía, no me pagaban. Estaba en la mala, se puede decir, pero ya tenía yo a Cristo. Y yo tenía una moto, yo andaba en una motico. Y resulta que yo me iba por esa autopista a la iglesia o a buscar trabajo, a donde quiera que yo fuera. Una C70 tenía, Honda C70. Y me iba en mi motico a buscar o trabajo, o me iba a la iglesia o algún trabajito que pronto salía alguna cosa. Y yo siempre me iba declarando: Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Y me faltaba todo. Es decir, había muchas cosas que necesitaba. Necesitaba, por ejemplo, graduarme. Y lo que yo tenía, digamos, mi esperanza estaba puesta en que mi papá me iba a pagar ese último semestre. Pero mi papá ya no estaba. Pero el papá del cielo no falló. Y le di muchas gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor me permitió terminar la carrera, vendí la moto, pagué todas las cosas, me salió trabajo después, gracias al Señor, y después me casé con mi esposo. Pero para esto pasó bastante tiempo, ¿no? Pasó un tiempito. Pero yo creí a su palabra, creí que Dios lo podía hacer. Me di la oportunidad. En mi área sentimental también decidí creerle a Dios. Le pregunté muchas veces si el que hoy es mi esposo era mi esposo. También le pregunté por otros chicos, pero con mi esposo, o sea, lo confirmaba y lo reconfirmaba, no por incredulidad. Yo le decía: es porque yo quiero hacer tu voluntad. Y creer en esas promesas mejor dicho, cambiaron el curso completamente de mi vida. Completamente de mi vida. Les conté hace unos días en un tema: Señor, ¿voy o no voy a México? Recibí su palabra y dije: voy. No hay problema ya, pero porque mi Dios me lo dijo. Y empiezo a actuar. A veces, bueno, voy acá, no, pues todo lo hago súper, wow. No, a veces no. Hay unas que se me han ido los pies. Pero ahora declaro en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo que podemos ser hacedores. Ustedes y yo somos hacedores eficaces. Proclámelo, declárelo y decrételo. Y dice: y somos bienaventurados en lo que hacemos. Es que es extraordinario. Dice: el que mira atentamente la ley perfecta, es decir, la palabra de Dios, la ley de la libertad, y permanece en ella, o sea, la palabra de Dios. Hay que permanecer en ella, que sus pensamientos, su boca, su mirada, su entendimiento, todo permanezca en ello. El ejemplo que les puse de nuestros ahijados. Él almorzaba con la fe puesta en que Dios iba a proveerle, a darle esa mujer, porque él ya tenía su promesa. Y ella también.
nosotros vamos a la presencia del Señor. Dime, ¿qué quieres? Enséñame, háblame. Él habla de múltiples maneras y cuando menos lo imaginábamos. José estaba durmiendo y Dios le habló y empezó ¿a qué? A actuar. Zacarías venía a hacer su ejercicio sacerdotal como le tocaba. ¿Y qué ocurrió con Zacarías? Tremenda presencia de Dios. Y la mujer de Manoah allá sentada en el campo, dice la Biblia. Y vino el ángel de Dios. ¿En respuesta a qué, queridos? En respuesta a un clamor. En respuesta a una oración. ¿A qué los invito? Apartemos tiempos para orar, para oír la voz de Dios, para estudiar su palabra, para leer su palabra y creer que esta promesa que estamos leyendo, Él la tiene para mí. Y caminar y actuar en pos de ella. Ya no más victimismo de parte nuestra. Ay, cómo nos toca de difíciles, cómo de difícil, qué vida tan horrorosa, qué depresión, qué ansiedad, qué angustia, qué persecución. Y quizás sí lo podemos estar sintiendo, pero saben que no se detengan en la depresión, en la angustia, en esas cosas. Deténganse en que, en como dice Josué, en meditar la palabra de día y de noche y que de su boca salga la palabra de Dios y no maldiciones. No nos atemos más con los dichos de nuestra boca en maldición. Atémonos en bendición y en bendición. ¿Por qué? Porque el diablo lo que está buscando es bocas para maldecir. Y eso fue lo que buscó. Lo que se buscó con el pueblo de Israel a través de Balaam. ¿Qué estaban buscando? Que lo maldijeran y que lo maldijera un profeta. Sin embargo, Dios todo lo tornó a bien. Nosotros somos reyes, sacerdotes, profetas del Dios Altísimo. ¿Para quién? Para nuestro Dios Padre. ¿Qué quiere Dios? Que esta palabra sea verdadera y real en nuestras vidas. Actuemos. Hagamos las cosas, trabajemos en pro de lo que necesitamos, seamos consecuentes con lo que dice su palabra y con lo que nosotros somos. Actuemos en consecuencia como creyentes, hacedores eficaces de lo que Dios dice que tenemos que hacer. ¿Y cómo vamos a vivir? Bienaventurados, recibiendo respuesta a oraciones, viendo milagros, haciendo que las cosas ocurran. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Sus planes son de bien y no de mal. Él quiere lo bueno para nosotros. Él quiere darnos sobreabundantemente. Medida buena, apretada, remecida. Esa es la medida que Dios tiene para nosotros. Dios quiere sanarnos. Dios entregó su vida, entregó a su Hijo por nosotros en la cruz. Dios quiere que usted sea sano, sea libre, sea próspero, sea feliz, esté contento, viva en libertad. Pero yo tengo una responsabilidad y es venir y escuchar su voz, reaccionar y actuar en consecuencia. Y actuar en consecuencia de ¿qué? De su palabra. Cada vez que vaya la palabra de Dios, imagínese esto, haga de cuenta que es el mismo ángel de Dios, su misma presencia aquí hablándonos al oído. Piense en eso. No agarre la Biblia como todas las mañanas por costumbre porque tengo que leer la Biblia, sino aquí está Dios y Él me está hablando esto. Y yo voy a reaccionar en consecuencia, voy a actuar y no ser un oidor olvidadizo. Ay, me dijo que Él es mi pastor. Bueno, chévere, divino. ¿Qué le dijo ahí el Señor? No sé, pero estuvo tan divino, estuvo chéverísimo mi tiempo de oración. Chicos, oidor olvidadizo. Continuamente, mi esposo y yo nos preguntamos, ¿qué te habló el Señor hoy? ¿Qué te habló el Señor hoy? Y si no, buscamos al Señor, pues ¿qué nos va a hablar? Bueno, Dios es soberano, queridos. Yo no puedo decir que solamente en el devocional. No, mientras dormimos, mientras caminamos, mientras hacemos cualquier actividad, Dios nos puede hablar. Entonces, queridos, ¿creyentes o incrédulos? Vámonos por la creyentes. Somos creyentes, hacedores eficaces
de lo que Dios nos habla, de su palabra. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios? Espero que de verdad este mensaje hoy nos levante, nos anime y tomemos la palabra de Dios como Él dice que debemos tomarla. No hagamos más preguntas de por qué me pasa a mí esto. Señor, tu palabra dice que tú eres mi pastor y nada me va a faltar. Tu palabra dice que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu palabra dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Tu palabra dice que tú eres mi guardador, mi protector, mi hacedor. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer, actuar en pos de lo que Dios nos ha dicho. ¿Vale, queridos? Oremos. Jesús, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. No seríamos creyentes si tú no hubieras muerto en la cruz por nosotros. No tendríamos, Señor de los cielos, la capacidad de creer si tú no hubieras creído, Señor, en nuestra salvación. Te doy tantas gracias, mi Dios. Y quiero arrepentirme, Señor, y pedirte perdón. Y vamos a hacerlo. Porque hemos actuado muchas veces como oidores olvidadizos. No le hemos prestado atención a tu palabra y hemos cuestionado tanto, Señor. Me arrepiento, Dios. Hoy me arrepiento. Me arrepiento de cuestionar. Me arrepiento, Señor, de los cielos por dudar. Me arrepiento, Señor, por creer que me tienes que dar explicaciones. Me arrepiento, Señor, de los cielos, porque me he puesto, Señor Dios, en el lugar equivocado. Y hoy quiero, Señor de los cielos y de la tierra, venir delante de ti, Señor, a decirte, Dios, yo te necesito, Señor. He actuado como un incrédulo muchas veces y me arrepiento, Señor. He permitido la mudez en mi vida. Me he sentido que la muerte ya está aquí, a la puerta llamándome, Señor, y me arrepiento de eso también. Me arrepiento, Señor de los cielos, porque he tomado tu palabra y tus promesas con ligereza. Me arrepiento, Señor de los cielos, porque he actuado, Señor bendito, como no es digno de ti, Señor. Hoy me arrepiento. Me arrepiento, Señor de los cielos, porque me he engañado también a mí misma, Señor de los cielos, y he dado lugar a lo que no sirve. Pero hoy, Señor, recibo de ti tu perdón. Hoy, Señor de los cielos, recibo de ti tu bendición. Eres tan extraordinario, Señor, que a pesar de la incredulidad de Manoah y de la incredulidad de Zacarías, tú les concediste, Señor, su petición. ¡Qué belleza, Jesús! Gracias, porque tu amor y tu justicia, Señor, son incomparables, Dios. Yo te pido que al que hoy está dudando, que sea tu Espíritu ayudándole, Señor, a creer, a permanecer, a actuar, Señor de los cielos, en consecuencia con lo que tú tienes preparado. Señor, levántanos, Dios. Levántanos, levanta al que está en depresión, al que está, Señor de los cielos, en ansiedad, al que está en angustia. Levanta, por favor, Señor de los cielos. Hoy renunciamos a eso, Señor. Renuncio a pensar lo malo en el nombre de Jesús. Renuncio, Señor de los cielos, a sentirme víctima. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a verte como un Dios incapaz, como un Dios que no se mueve, como un Dios indolente, como un Dios que no hace. Hoy en el nombre de Jesús renuncio. Renuncio en el nombre de Jesús a actuar en incredulidad. Renuncio en el nombre de Jesús al miedo. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a sentirme como muerto, inerte, incapaz. En el nombre de Cristo. Hoy me declaro un hacedor eficaz de tu palabra. Hoy me declaro bienaventurada. Y hoy declaro, Señor de los cielos, que tú haces cosa nueva. Gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres el Señor. Gracias, Dios. Hoy renuncio a toda incredulidad.
Renuncio a tener un corazón malo de incredulidad en el nombre de Jesús. Y hoy decido creerte a ti y a tu palabra. Hoy, Señor, declaro que son abiertos los ojos de mi corazón y de mi entendimiento. Señor bendito, y que cada vez que vaya a tu palabra, la voy a recibir sabiendo que tú estás ahí. Eres tú el que la hace real y verdadera. Y hoy voy y mañana y todos los días iré a tu palabra, Señor de los cielos, con una actitud y con un corazón diferente, porque tú estás con nosotros y tú eres el único que nos haces vivir una vida eficaz para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Señor. Guárdanos de estar pensando en las consecuencias, en que el qué tal, en que si será o no será. José no pensó eso, él creyó a lo que tú le dijiste. Por el Espíritu Santo, llévanos a creer, a creer. Hoy también sujeto mis emociones en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro mis ojos y mis oídos, mis sentidos espirituales abiertos a ti, a tu voz, a tu voluntad y a lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias por ser tan bueno, mi Señor. Gracias por tu palabra, porque es real. Me declaro creyente que actúo en fe. Creyente, Señor de los cielos, y no dudo, renuncio a toda duda, a toda incredulidad en el nombre de Jesús. Renuncio al espíritu de duda, al espíritu de incredulidad, al espíritu del anticristo en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy doy lugar, Señor de los cielos, a ti, Espíritu precioso, Espíritu divino. Ven, Espíritu Santo, y llena mi ser. Ven, Espíritu de Dios, ayudador divino, ayúdame. Ey bashene, ey baruba ti bashete esete yalai, o rey bashiti hibase yalai, genei barrabasata jamase yalai. Ven y úngenos, Señor. Ay, úngenos, Dios de los cielos. Úngenos con esa unción que recibió la tribu de Isaacar, que recibieron esa unción, Señor, para discernir los tiempos y saber qué hacer. Úngenos, por favor, en este día, Señor, con esa unción santa, esa unción que nos lleva a discernir el tiempo espiritual en el que estamos. ¿Y qué debemos nosotros hacer? ¿Cómo debemos reaccionar? Abre nuestros ojos, Señor de los cielos. Abre nuestros oídos, Señor, nuestra boca, proféticamente, Señor de los cielos, para ver lo que proféticamente está pasando, para oír, Señor de los cielos, conforme a la unción. Llévanos a discernir estos tiempos. Llévanos a discernir el tiempo en el que estamos y llévanos a reaccionar correctamente, conforme a tu santa voluntad. Gracias, Señor, gracias te doy, Padre. Prohíbo toda retaliación y venganza demoníaca en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Y desato tu verdad, tu cuidado, Señor, y tu presencia divina en mi vida y en cada uno de los que estamos aquí. Señor, gracias. Gracias porque tú a cada uno nos diriges. Creo en esta palabra, creo en que tú eres Dios bueno, hacedor, maravilloso y justo. Te adoramos y te bendecimos en el nombre glorioso y precioso de Cristo Jesús. ¡Amén! Queridos, amén. Espero que hayan sentido la presencia poderosa de Dios como la sentimos aquí. ¡Guau! Fue preciosa, fue extraordinaria, es algo divino. Chicos, creyentes, los declaro creyentes, hacedores eficaces de la palabra de Dios. Los declaro y profetizo que ustedes son bienaventurados en lo que hacen. Todo lo hacen bien, porque el hacedor de maravillas está con ustedes. Los bendigo, mis amigos, y nos vemos en el próximo programa. Where this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am, and I know
know my life is better because you're a part of it. I know without you by my side that I would be different.